Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mi gente hermosa de Iglesia Vida, sean todos bienvenidos y reciban como una bendición este nuevo día en que por medio de esta pantalla podemos reunirnos a escuchar la palabra y el mensaje de nuestro Señor. Esta bienvenida la extendemos a los que nos visitan por primera vez y los invitamos a seguirnos y suscribirse en nuestros canales de Facebook y YouTube de Iglesia Vida. Hoy celebramos juntos en casa el amor de Dios y es buen momento para agradecer por nuestros amigos y nuestra familia que son una gran bendición en nuestra vida. Hoy nuestro pastor Raúl seguirá con la segunda parte del mensaje que inició el domingo pasado, por lo que los exhortamos a prestar atención a lo que Dios ha puesto en su corazón para todos nosotros. No olviden que hemos sido llamados a ser sal y luz. Por eso, no dejen de compartir este mensaje con familiares y amigos a un solo clic. Familia, adoremos al Señor con gozo y demos gracias por su infinito amor. Esto es vida. Y eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí. Autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar y nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor.
Muy buenos días, mi querida familia Vida. Me da mucha alegría otro domingo más poder compartir con ustedes. Como lo he dicho otras veces, me siento que estoy entrando a tu casa, sentándome ahí en la sala o en el comedor o donde está tu televisor o tu computadora y compartiendo contigo. Recuerda que somos iglesia, no es este edificio donde estamos ahora mismo reunidos. La iglesia somos nosotros, las personas. Así que hacemos iglesia cuando estamos juntos, adorando al Señor. Y qué bueno que un domingo más podemos hacerlo. Yo estoy muy ansioso y deseoso también y oro al Señor para que pronto podamos estar nuevamente todos aquí reunidos en la casa y adorando al Señor y haciendo iglesia aquí en este lugar y poder compartir los unos con los otros. Bueno, eso en el momento que Dios lo determine, así será, lo vamos a lograr. Entre tanto, cuídate y trata y procura de proteger tu familia y a ti mismo de todo este asunto de la pandemia del virus. Vamos a continuar en esta mañana una serie que iniciamos la semana pasada basado en el libro o en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. La semana pasada titulamos el mensaje La paradoja del gozo y hablábamos de cómo, o la paradoja en sí, lo ilógico del asunto era cómo el apóstol Pablo podía hablar de gozo y experimentar gozo estando encarcelado, sufriendo, con la incertidumbre de que quizás no saldría vivo de esta. Dice él, angustiado en una circunstancia muy difícil que fácil podemos imaginarnos era una prisión hace 2000 años atrás. Sin embargo, a pesar de que sus circunstancias eran muy duras, la epístola, la carta a Filipenses se le ha titulado la carta del gozo, porque Pablo no solamente exhorta a los filipenses a tener gozo, sino que él mismo manifiesta gozo en medio de esas circunstancias. Y la pregunta que nos decíamos la semana pasada, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto que sintiéndote así, rodeado de tal circunstancia, podías experimentar gozo? Y vimos que al final vimos tres cosas muy prácticas. Número uno, oraba. El apóstol Pablo presentaba a Dios y exhortaba a la iglesia de Filipo a que presentara a Dios en sus peticiones con acción de gracias. Lo segundo dice, tengan cuidado de sus pensamientos, perseveren, consideren detenidamente todo lo que es bueno, justo, puro, amable, digno de alabanza, dice en otra traducción. Y les decía que la fuente inagotable de ese tipo de pensamientos está en la palabra de Dios y que si consideramos y llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, vamos a tener gozo. Y por último, poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Pablo citó uno de los versos, o quizá el verso más famoso de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de que si ponemos nuestra confianza en Él, Él es suficiente, Él es más que suficiente. Así que en medio del mundo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, podemos experimentar gozo a pesar de las circunstancias si oramos, si meditamos en las cosas que son de Dios, y por último, si ponemos nuestra confianza en Él. Si no viste ese mensaje, puedes verlo allí, está en la biblioteca del canal de YouTube de la iglesia y sé que será una bendición. Hoy quiero hablarles nuestro segundo mensaje de este estudio que estamos haciendo breve de Filipenses y lo he titulado La paradoja de la humildad. Y otra vez, ¿por qué la palabra paradoja? Porque vamos a ver que parece que bajando es que se sube en el reino de los cielos. Y eso es algo que no tiene lógica. Y vamos a ilustrarlo aquí. Y la humildad es un tema que creo que es muy importante para nosotros en vida. Yo creo que algunos de ustedes recuerdan, pero uno de los valores cardinales, de los principios cardinales que esperamos no sea solamente aspiracional, sino que sea algo que nos describa, es la humildad. Es pensar menos, no de nosotros mismos, sino en nosotros mismos. Pensar menos en nosotros mismos. Esa es la definición de humildad para mí. No es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí y pensar en los demás. El apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 2 una de las descripciones más significativas acerca de cómo Cristo Jesús, Dios, se hizo hombre, pero también junto con el hecho de que se describe cómo Dios se hizo hombre, también ilustra muy bien
vívidamente el principio de la humildad. Y vamos a ver este texto y quiero invitarle que vaya conmigo, abra su Biblia en un momento, en Filipenses capítulo 2 en un momento y podamos leer. Pero antes de ir al texto, quiero citar a un libro muy, muy precioso escrito hace casi 200 años atrás por un hombre llamado Andrew Murray. Era un escritor cristiano de Sudáfrica. Y este hombre escribió este libro que se llama La humildad, la belleza de la santidad. Y él dice en su introducción, dice, la única raíz desde la cual las bendiciones pueden crecer y dan las condiciones indispensables para una verdadera comunión con Jesús es la humildad. Murray dijo algo que a mí me parece asombrosamente claro. Y es que la raíz donde puede crecer, donde se dan las condiciones para que haya una verdadera comunión, es con una actitud humilde, con humildad en nuestras vidas. Y yo creo que Dios nos está llamando en este año 2020 a nosotros como Iglesia Vida. Yo no puedo hablar por la iglesia de la esquina o de la otra esquina, pero sí puedo hablar como pastor, como la persona que Dios ha puesto en este lugar. Recuerde, como una oveja que cuida, ese soy yo, el pastor es él, pero como la oveja que cuida, tengo en mi corazón el deseo de que nosotros podamos crecer en algunas cualidades importantes, aún especialmente en circunstancias como la que estamos viviendo. Y si queremos experimentar donde dice él, donde es una condición indispensable para una comunión con Jesús, la humildad, creo que necesitamos hablar de este tema, y no una vez, sino varias veces. Pero hoy quiero realmente introducir el tema. No voy a abarcar el tema a totalidad, ni voy a agotarlo, pero quiero introducir este tema y quiero poner como el ejemplo máximo de humildad a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos da ese ejemplo, nos muestra ese ejemplo de una forma espectacular. De hecho, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 es uno de los muchos eruditos y estudiosos creen que era un canto que se entonaba en las iglesias del primer siglo. Y el apóstol Pablo utiliza esa poesía, ese canto, y lo incrusta en su carta a los filipenses para resaltar la importancia. Pablo también estaba tratando de que debemos llevarnos bien los unos con los otros, pero para poder tener ese buen manejo del uno con el otro, de llevarnos bien. Por eso decía, si queremos llevarnos bien con Dios, pero también añadiendo a lo que Murray decía, si queremos llevarnos bien con los demás, tenemos que cultivar la humildad, pensar menos, no de nosotros, pero menos en nosotros, y pensar en los demás. Y eso es lo que es por definición, una definición bastante clara de humildad. Y vamos a verlo en Filipenses capítulo 2. Y quisiera invitarle que por favor abra su Biblia un momento en Filipenses capítulo 2 y veamos lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer del verso 3 hasta el 11. Dice Filipenses 2:3, ahí está en la pantalla en este momento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Quiero hacer una pausa aquí y me gustaría que por favor me preste atención. Mire que el apóstol Pablo no está diciendo no veles por ti o no pienses en ti. Vuelvo e insisto, la definición de humildad que quiero que usted tenga en su mente no es pensar menos de ti, sino menos en ti. No pienses tanto en ti. No debes dejar de pensar menos de ti o no darte el valor. Cristo nos ha dado valor. Cada persona tiene un valor extraordinario. No es darnos menos valor, es pensar menos en nosotros y pensar en los demás. El apóstol Pablo dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Vamos a leer el verso 5. La actitud de ustedes. La humildad es una actitud. Miren qué interesante. Ya les dije, es un valor que se refleja en nuestro comportamiento. Una actitud es un comportamiento. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Verso 6. Que siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí está lo más precioso que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos un Dios desconectado, ni ausente, ni distante. Tenemos un Dios que nos ama y un Dios que al ver la condición del hombre perdido, muerto en nuestros delitos y pecados, Cristo se hizo hombre para morir por nosotros. Y eso es lo que dice Filipenses. Dice, siendo Dios, no se consideró eso, sino que llegó ni se aferró a eso. Verso 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Dice el escritor, Pablo, y dice, y haciéndose semejante a los seres humanos, verso 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él agregó, verso 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué precioso. Por eso le decía, esto es una joya que desde el tiempo de Pablo ya era una joya que se cantaba, era un himno, uno de los más preciosos y que tenemos guardados, preservados hasta el día de hoy para nosotros. Y nos está diciendo que Cristo, siendo Dios, se humilló a la condición de hombre. Ya era humillante eso. Y estando en la condición de hombre, muere como un criminal para darnos vida, para sanarnos, para darnos esperanza, para perdón de nuestros pecados. Y precisamente porque se humilló a ese nivel, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que todo el mundo, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla y glorifique y lo confiese como el Señor y Dios de toda la eternidad. Eso, vemos algo. Para alcanzar la altura, nuestro Señor Dios, pero ahora hecho hombre, se humilló. Y ahí está la paradoja. Si queremos crecer, si queremos desarrollar nuestras vidas al potencial máximo, al tamaño que Dios nos ha llamado, debemos reducir el tiempo que pensamos en nosotros mismos y comenzar a pensar en los demás. Debemos humillarnos. Recuerde, para subir hay que bajar. Ahí está. Alguien dijo, eso es una locura. ¿Cómo es que subimos bajando o bajamos subiendo? Eso no, ni siquiera se puede decir con coherencia en una frase. Sin embargo, el principio bíblico que claramente nos está hablando el apóstol Pablo es que la humillación es el camino para alcanzar la grandeza. En el caso de tuyo y mío, que somos seres humanos, no somos el Hijo de Dios, se habla de alcanzar entonces la completa madurez, el alcanzar el propósito perfecto, entero de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo en el capítulo siguiente, dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, dejo lo que está atrás y camino hacia adelante, prosigo hacia adelante. La idea ahí es del cazador que está detrás de una presa. Esa es la idea que en el original está dando la Biblia en el capítulo 3. No vamos a hablar del capítulo 3, pero me llama la atención. Pero para alcanzar eso, tengo por basura todo lo demás. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, soy hebreo, hijo de hebreo, fariseo intachable, sin nada, preparado. Tengo un montón de cosas, pero todo eso lo tengo por basura para alcanzar a Cristo. Pablo estaba claro de que era abandonando cosas, dejando de pensar en Él y comenzar a perseguir a Cristo era la clave. Pero para eso debía humillarse, debía reducir su atención sobre sí mismo. Miren hay un verso que yo leí déjenme seguir leyendo un poquito acerca del libro de Murray. Dijo algo interesante acerca de Jesús. Esto sí lo pueden ver en su pantalla y pueden seguir la lectura conmigo. Dice, hablando de Jesús, cuando dice, Él no era nada, de manera que Dios lo fuera todo. Él renunció a sí mismo con su voluntad y sus poderes para que el Padre obrara en Él de manera completa.
su propio poder, su propia voluntad, su propia gloria, de toda su misión, con todas sus obras y enseñanzas, de todo lo que dijo, él afirmó: no soy nada, yo no soy nada. Yo me he dado al Padre para que obre, yo no soy nada, el Padre lo es todo. Miren, esa era la actitud de Cristo mientras anduvo aquí en la tierra. El Padre, a Él vengo a servir. Jesús dijo en muchas ocasiones: no digo mis propias palabras, no vengo a hacer mis propias obras, no vengo a hacer la obra del Padre, vengo a decir lo que el Dios dijo. ¿Por qué está hablando de esa manera? Porque nos estaba dando un ejemplo, el modelo a seguir de el perseguir el no yo. Escuche esto, no quiero ser muy filósofo, pero humildad es abrazar el no yo, es dejar de cultivar el yo. Y vivimos en un planeta en donde primero mis dientes y después mis parientes, donde yo se ha convertido en el centro y en lo más importante. De hecho, ya la verdad básicamente depende del yo. ¿Qué es verdad? Lo que para mí es verdad, eso es la forma de pensar de este mundo, es verdad. Así que el yo es el validador de la verdad. Vivimos en un mundo centrado en el yo, y por eso creo que vivimos en un mundo como estamos viviendo en este momento. No solamente a nivel local y nacional, sino en el planeta entero. Un mundo en donde está centrado en sí mismo, y esa no es un lugar correcto en donde centrarse. Cristo Jesús caminó de tal manera diciendo que no he venido a hacer lo que a mí me da la gana, sino he venido a hacer lo que a el Padre quiso que hiciera. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de la oración al final, en la noche antes de ser crucificado el Señor Jesús? Aún en medio de Getsemaní, Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, Él estaba humillándose, dándonos ejemplo a nosotros. Murray siguió diciendo, y quiero leer lo que siguió diciendo. Esto lo estoy tomando del libro de Andrew Murray, escrito en 1800 y tanto. 200 años después sigue siendo tan válido. Cristo encontró un gozo y una paz perfecta en esta vida de completa abnegación, de absoluta sumisión y de dependencia en la voluntad del Padre. No perdió nada dándoselo todo a Dios. Y esta frase me voló la cabeza. No perdió nada dándoselo todo a Dios. Y creo que muchos de nosotros necesitamos comenzar a cultivar esta actitud de no yo, sino tú, Señor. Hace 2 semanas, creo, si no me equivoco, o 3, Dani compartió de obstáculos que impiden que nosotros logremos el propósito o la meta o lo que Dios tiene para nosotros. Y básicamente era una idea. Él elaboró mucho más, pero yo puedo extraer una idea. Y es precisamente: depende de Dios. La independencia va a ser un obstáculo. La dependencia de Dios será tu trampolín para lograr lo que Dios ha puesto por delante. ¿Saben? Eso se traduce en dejar de pensar en ti y piensa en los demás. Y el primero que tienes que pensar que es fuera de ti es Dios y también tu prójimo. De eso hablamos bastante cuando hablábamos del mandamiento más importante hace unas semanas, unos meses atrás. Hablábamos de que ama a Dios y ama a tu prójimo. Una cosa, eso es pensar en otros. Pensar en otros empieza pensando en Dios y después en tus semejantes, en tu prójimo. Pero cuando nos enfocamos en nosotros mismos, estamos boicoteando, estamos torpedeando, estamos serruchando nuestro propio piso para crecer. Jesús dijo: no voy a hacer mi voluntad, me voy a humillar, y humillándome aún más, entonces Dios se encarga de levantarnos. Él no perdió nada cuando le dio todo a Dios. Y sabes, aquí hay una verdad que quiero que tú te lleves. Y es que no tengas temor de entregarle tu familia, tus hijos, tu corazón, tu vida a Dios. Algunos de ustedes están corriendo en dirección opuesta a Dios. Y yo te digo: haz un alto. No pierdes nada si le das tu vida a Dios. Y esa es la idea, la base de todo lo que estoy diciendo. Jesús caminó de una forma, este verso de Lucas 22, 27, por favor, míralo y léalo conmigo allí en la pantalla. Jesús hablando acerca de quién es el más importante, de quién es el más grande. Dice:
Porque ¿quién es el más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? En este planeta, por supuesto que el que le sirven, al que está sentado en la mesa, es el más grande. Pero dice, no lo es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes. Aquí está, esto me hizo pero una explosión en mi corazón y en mi mente. Lo leí hace poco otra vez. Y yo dije, sin embargo, yo, Jesús, Dios, estoy entre ustedes como uno que sirve. Si el Señor, el creador de todas las cosas, vino a esta tierra y dice, y estoy entre ustedes como uno que sirve, nos dio el modelo a seguir. El apóstol Juan dice, si tú dices que andas en él, si andas en él debes andar como él anduvo, dijo. Si crees en él, tienes que actuar como él actuó. Y nuestro Señor está diciendo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. La clave para alcanzar el tope de lo que Dios ha diseñado para tu vida está en servir, en mirar hacia abajo. Recuerda, es bajando que Dios te hace subir. Es humillándote, es no dándole tanta atención a ti mismo. No es pensar menos en ti, es pensar, no es pensar menos de ti, perdón, es pensar menos en ti. No seas tú el enfoque, que no seas tú la razón de todo lo que hagas. Piensa cómo puedo agradar a Dios y cómo puedo bendecir a otros con las cosas que estoy haciendo. Miren, quiero decirles esto antes de ir aterrizando. Como les dije, hoy simplemente estoy planteando la importancia de esto y el modelo tan espectacular que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de argumentar con la iglesia en Filipos en el capítulo 2, del 5 al 11, pone ejemplos humanos, terrenales, pone a Timoteo y dice algo de Timoteo, dice, todo el mundo busca lo suyo, nadie busca lo de Cristo. Timoteo era uno de los pocos. Y después habla de Epafrodito, como también buscando el bien de Pablo por servir a la iglesia de Filipos, aún estuvo expuesto a morir casi de una enfermedad. Pablo exalta a sus dos colaboradores como hombres que buscaban el bien de otros antes de su propio bien. Ese es un rasgo de humildad y eso es lo que estamos hablando, el ejemplo de Cristo. La grandeza la alcanzamos en la medida que nos humillamos, en la medida que dejamos de pensar en nosotros mismos tan frecuentemente. Humillarse es el abandono del yo, decíamos hace un momento. Y como vimos, Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Las cosas que debieran darme orgullo y gloria, lo tengo por basura por alcanzar a Cristo, por servir a los demás. Renunciar a lo que sé, a lo que estoy seguro, es lo que él dijo, y cultivar el no yo. Miren, aquí es diferente a lo que el mundo dice. Yo les animo a que comencemos a cultivar el no yo, otros. Esa es la clave. Humillarse, según podemos entender en Filipenses capítulo 2, es servir a los demás. Como bien lo ilustra, si pueden leerlo luego en casa, del capítulo 2, del versículo 12 en adelante, todo el resto del capítulo 2 lo ilustra muy bien con Timoteo y Epafrodito. Miren, yo quiero concluir leyendo con ustedes un salmo que ha sido una tremenda bendición para mi vida en estas semanas que lo he estado estudiando. Y el Salmo 113 lo compartí hace poco el lunes con el grupo de oración. Si usted no está participando, le invito a que lo haga. Es un tiempo precioso, pequeño, no es muy largo, no es muy demorado, pero es un momento precioso para orar los unos por los otros y hacer iglesia. ¿Se acuerdan? Dejemos de pensar en nosotros y pensemos en alguien más. La forma más fácil de olvidarte de tus problemas es preocupándote por los problemas de otros. Vas a ver que tus problemas no son tan serios como tú creías. Y eso es fundamental en el mundo cristiano. Pero en el Salmo 113 hay algo que me encanta. Es un salmo clásico de alabanza. Empieza diciendo aleluya y termina diciendo aleluya. Está constituido conformado con la clásica estructura de un mensaje de alabanza. Empieza alabando,
y dice por qué, y después termina adorando. Y en el verso 4, después de animar el salmista a que la gente adore y alabe al Señor en todo momento y en todo lugar, nos dice por qué debemos adorar al Señor. Y en el verso 4 dice, el Señor domina sobre todas las naciones y su gloria está sobre los cielos. Es lo que está diciendo, debemos adorar al Señor porque Él es sobre la tierra y Él es sobre el cielo. Miren qué interesante, no es que está en el cielo, Él está sobre el cielo. Él es más trascendente que el mismo cielo. Él es más grande y glorioso que toda la extensión del universo. Nuestro Dios es Dios todo, soberano y poderoso y glorioso, más allá del universo, mucho más allá de las naciones de la tierra. Eso es lo que está diciendo el salmista en el verso 4. Pero él sigue diciendo, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas? Verso 5. Pero al mismo tiempo, aunque tiene su trono allá en la gloria, en las alturas, se digna a contemplar los cielos y la tierra. Miren, el salmista, siga el argumento un momento. Un Dios glorioso que está sobre todas las cosas, que trasciende. Es un Dios que no tiene forma de medirse. Su inmensidad es todo, arriba de todo. Existe más allá de las mediciones que podamos tú y yo tener. Sin embargo, aunque es tan glorioso, tan majestuoso, tan inmenso, se digna, dice el salmista, en contemplar los cielos y la tierra. Se digna se humilla, también podríamos decirlo, en contemplar los cielos y la tierra. ¿Quién como nuestro Dios? Decía, es la pregunta que él se está haciendo. Siguió hablando. Él levanta del polvo, recuerde, es el Dios maravilloso, pero Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. ¿Ven? El Dios glorioso que vive en una luz inaccesible, dice en otro lugar la Escritura, se digna no solo de mirar a la tierra, sino al humilde, al que no tiene nada, al pobre, lo levanta, al que está en el muladar, eso es una especie como de basurero, de cerro patacón, dice, al necesitado lo saca de allí y lo sienta, dice el verso siguiente, y lo hace sentarse con príncipes y con los príncipes de su pueblo. Verso 9, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. De manera figurada, en ese tiempo, una forma que ejemplificaba o figuraba de manera más contundente una tristeza, una desdicha, era una mujer que no podía dar a luz. Eso hoy en día no es así, pero lo que está tratando de decir el salmista es que el Señor, aunque vive en el cielo, aunque es gigantescamente grande, se humilla para darle al pobre riqueza y para darle a la desdichado o a la desdichada dicha. ¿Saben por qué? Porque aún siendo Dios, se humilla para ayudarnos. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí. Siendo pobres nos hizo ricos, siendo desdichados nos dio dicha. Se humilló. Y aquí está la más grande verdad del universo, en la cual no me canso ni me cansaré de darle gracias a Dios. Eternamente tengo mi fe de que un día eternamente estaré dándole gloria y adorándole a Él, eternamente dándole gracias. Porque un día Dios bajó, se humilló y alcanzó a este pobre y lo ha hecho rico en Él. Alcanzó a este desdichado y lo ha hecho dichoso en Él. Y lo ha hecho también contigo y conmigo y con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Todo esto es producto de la humillación de Cristo. El salmista no lo podía ver en ese momento, eso fue escrito muchos años antes de Cristo, pero es Jesús el cumplimiento más perfecto de esto, de un Dios espectacularmente perfecto y santo que se humilla a la condición de hombre para hacer a los pobres ricos y a los desdichados dichosos en Él. No estoy hablando de dólares, ni estoy hablando de cosquillas, estoy hablando de riqueza en el alma y en el espíritu.
y de dicha y de gozo que este mundo jamás podrá quitarnos. Yo quiero terminar diciéndote esto. 2 cosas quiero decir para concluir. Número 1, hey, te sientes desdichado, te sientes pobre. Te quiero animar a que si te sientes pobre de espíritu, si te sientes desdichado, hey, hay un Dios que se humilló para que tú seas rico y seas dichoso. Solamente te toca poner tu fe en Él y te animo a que lo hagas. Y lo segundo que quiero decirle a todos los que somos de vida es que la humildad, como decía al principio, es uno de los valores fundamentales, un rasgo fundamental de nuestra iglesia. Es lo que hemos estado tratando desde el día 1 de enseñar y de modelar, todos los que aquí estamos. Es uno de los más difíciles, porque alguien dijo que cuando lo logras y crees que lo lograste, perdiste la humildad. Entonces lo perdiste. Así que es muy difícil de atrapar, pero el norte no deja de ser conseguirlo y de perseguirlo. Y recuerda, imitemos a lo que Jesús hizo. Él siendo Dios, dice, estoy entre ustedes, no como a uno al que sirven, sino como uno que sirve a las mesas. Recuerda, es tiempo de pensar en Él y pensar en otros, más que pensar en ti mismo. Humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Es pensar en otros, empezando con Dios y terminando con otros. Creo que mi oración es que el Señor nos ayude a que podamos cultivar esta preciosa e importante cualidad. Murray dice, es la más importante cualidad que todo discípulo de Jesús debe desarrollar. De allí es la raíz. Todo lo demás se construye arriba de eso. Y es cierto. Yo creo que el pecado más grande que la humanidad hoy tiene no es la incredulidad, es la independencia de Dios, creer que no necesito a Dios. Hay gente que hoy en día no le interesa si Dios existe o no existe. Él quiere vivir su vida porque cree que Él es autosuficiente. Y ahí está lo más terrible. En el siglo XX, en el siglo XIX, que empezó la modernidad y en el siglo XX que vimos algo posmodernidad, quizás el ateísmo más difícil era la incredulidad. ¿Saben qué hoy es precisamente la independencia? Tú y yo no podemos contaminarnos de esa forma de pensar y necesitamos depender de Dios. Termino con la idea de Murray. No perdió nada cuando le dio todo a Dios. Y yo creo que tú ni yo perdemos nada cuando le damos todo a Dios. Así que oremos y confiemos que juntos vamos a ir trabajando poco a poco en esta dirección. Les garantizo que este no es nuestro último mensaje sobre este tema. Hoy simplemente quise hablar de la importancia, quería incomodarte un poco, pensando en cuán valioso es que comencemos a pensar menos en nosotros mismos y comenzar a pensar más en Él y en los demás. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, yo creo que tu Espíritu Santo abre nuestro oído y nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra. Señor, yo ruego que tú hables al corazón de cada uno de los miembros de esta comunidad y nos ayudes a entender que esta es la base sobre la cual todo lo demás se va construyendo. Porque aún si amamos, pero amamos pensando en nosotros mismos, no estamos amando realmente. Ayúdanos, Señor, a que podamos pensar más en otros, empezando contigo, Señor, pero también con nuestro prójimo, y no pensar exclusivamente o obsesivamente en nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia y que podamos meditar en tu palabra y haga efecto. Yo creo que tu palabra hoy, Señor, será prosperada para aquello que la has enviado. Señor, no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello que le envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, nuestro anhelo eres tú, Señor. Te anhelamos, Señor. Queremos estar en tu presencia. Y mi anhelo es buscarte día y noche.
de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Y mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Y mi anhelo es buscarte día y noche, y de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Y mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Nos gozamos en ti, Jesús. Nos gozamos en ti, Señor.
Gracias, Raúl, por ese tremendo mensaje, de verdad muy confrontador, ese mensaje que tocó hasta las fibras más adentro de nuestra vida. Pensar más en otros y menos en nosotros. Esa es la clave. Dejar de escuchar lo que nos dice el mundo, escuchar lo que nos dicen las charlas motivacionales de que primero yo, segundo yo, tercero yo. No. Para el Señor es distinto. Jesús vino, y si Él, que es Dios, vino y nos sirvió a nosotros, se humilló, ¿qué tú crees que debemos hacer tú y yo? Así que te animo a que en esta semana recapacites en ese mensaje. Si puedes escucharlo de nuevo, escúchalo de nuevo. Te aseguro que será de bendición. Gracias, mis amigos, a ustedes, porque los veo que se conectan y nos encanta que se conecten todas las semanas con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de YouTube, y también a través de todas las reuniones que hacemos en la semana a través de Zoom, los lunes de oración, los miércoles de Vida Coach, que le animamos a que continúen. Está espectacular la clase de Vida Coach. Así que no dejen de conectarse con nosotros. Gracias también por sus diezmos, sus ofrendas, sus contribuciones, porque ustedes hacen que todo esto que nosotros hacemos llegue a muchas más personas y que muchas más personas sean bendecidas con un mensaje fresco de la palabra del Señor. Ahora les bendigo, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él te mire con agrado y ponga en tu vida paz. Bendigo tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar, y bendigo el fruto de tus manos y todo lo que emprendas. Te irá bien y tendrás confianza, porque el Señor está a tu lado. Un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo.